Hace unos días recibí un pedido procedente de China. Pedí 5 microprocesadores Atmega 328P, con el fin de realizar algunos montajes desarrollados con Arduino. El vendedor me envió 5 circuitos integrados, pero el Atmega 8A en lugar del 328P, que es el que le había pedido. Ambos circuitos integrados son compatibles en cuanto a su encapsulado, conexiones y funcionamiento. De hecho, el Atmega 8A es uno de los primeros microprocesadores que se empezaron a utilizar con Arduino. Aprovechando esta equivocación, he pensado que sería interesante mostrar sus diferencias y la manera de poder utilizarlo en una placa de desarrollo de las nuevas o programarlo. Para entender todo el proceso que hay que seguir, lo mejor será empezar por explicar qué es el bootloader o cargador de arranque, cuándo hace falta instalarlo y cómo funciona. El bootloader es el mecanismo de autoprogramación que permite cargar y descargar el código del programa desde el propio microcontrolador. Esta característica permite que las actualizaciones del software sean controladas por el propio microcontrolador. Y esto lo hace utilizando un pequeño programa de arranque llamado bootloader. El bootloader o cargador de arranque puede utilizar cualquier interfaz de datos y protocolo para leer y escribir el código del programa, tanto el de la memoria flash como el de la memoria de programa. El código del programa alojado en la sección del bootloader tiene la capacidad de escribir en toda la flash, incluido el propio gestor de arranque de memoria. O dicho de otra manera, el bootloader tiene la capacidad de modificarse y borrarse a sí mismo. El tamaño de la memoria del bootloader se puede configurar mediante el estado de unos bits denominados fusibles y dispone de dos conjuntos separados, aparte de los bits bootlock o bit de bloqueo, los cuales permiten seleccionar los diferentes niveles de protección del microprocesador. El bootloader puede recibir el código binario de otros chips de memoria, tarjetas SD o a través del puerto serie del microcontrolador en caso de programación en serie. Aquí he puesto las características del Atmega 328P y el Atmega 8. Vamos a ver que el pineado es igual, pero hay diferencias, sobre todo la capacidad de memoria y prestaciones. Las he resaltado aquí en estas bandas azules las diferencias. Por ejemplo, en la flash, el Atmega 328 tiene 32K y el Atmega 8 solamente tiene 8. La memoria SRAM son 2K frente a 1 que tiene el Atmega 8. La frecuencia máxima de operación, el Atmega 328 puede llegar hasta 20 megaciclos y el Atmega 8 solo a 16. Hay que tener en cuenta que la placa de desarrollo del Arduino Uno, por ejemplo, tiene un cristal de 16, o sea que sería totalmente compatible y se podría sustituir sin ningún problema. La EEPROM, aquí vemos que tiene 1K el Atmega 328 y el Atmega 8 solo tiene 512. Canales PWM, el Atmega 328 tiene 6 y el Atmega 8 tiene 3. En cuanto al voltaje, el Atmega 328 se puede alimentar a partir de 1,8 voltios hasta 5,5 y el Atmega 8 a partir de 2,7. Esto no sería mucho problema porque normalmente la tensión mínima se suele usar 3,3 voltios. Vamos a fijarnos en la estructura de la memoria en ambos microprocesadores. A pesar de que es el mismo, tiene 3 cuerpos de memoria, la memoria flash, la memoria SRAM y la memoria 2PROM. El direccionamiento cambia porque la capacidad es diferente. Esto es muy importante porque a la hora de alojar el fichero del bootloader, que va posicionado al final de la memoria flash, el direccionamiento cambia. Dependiendo de si es el Atmega 8, iría en la posición 0C00, es una posición hexadecimal, direccionamiento de palabra, son palabras de 16 bits, no es la posición de la dirección del byte, luego lo veremos, y en el caso del Atmega 328 va en la dirección hexadecimal 3800. Este tramo de memoria a partir de esta dirección en el Atmega 328 y de esta otra a partir del Atmega 8 es el tamaño máximo donde podemos alojar el bootloader. Esta es una zona de memoria que también podemos usar en el programa en caso de que no necesitemos el bootloader porque no es imprescindible y podemos definirla que sea más pequeña. Este es su tamaño máximo, pero podemos hacerla más pequeña mediante 2 bits de configuración que luego lo veremos. La diferencia es que a partir de esta dirección, la sección de esta memoria se denomina con las siglas NRWW, que significa que no se puede leer mientras se está escribiendo. Cuando se actualiza el programa a través del bootloader, el bootloader está escribiendo en la sección de la parte de arriba. En este momento, cualquier código que exista en esta sección, el bootloader no puede tener acceso a él, o sea, mientras se está escribiendo no puede leer en esta zona. Como precaución, cuando se está cargando un programa a través del bootloader, se deberían deshabilitar las interrupciones. Y en caso de que hubiera interrupciones, deshabilitarlas o moverlas a la sección de la parte inferior, porque si no, no tendrían acceso.
En caso de que se quisiera hacer una lectura de esta sección a través del bootloader mientras se está ejecutando, podría acabar el microprocesador en un estado inesperado, se podría colgar. Sin embargo, si estamos programando el microprocesador desde fuera a través de un puerto serie, sin pasar por el bootloader, lo hacemos directamente, sí podemos leer en la parte de abajo cuando estamos escribiendo en la parte de arriba, porque no estamos ejecutando el código desde la sección del bootloader. O sea, cuando se ejecuta el código desde la parte de abajo, el código está metido aquí, no se puede leer en la parte de arriba. Pero ejecutando desde fuera sí podríamos tener acceso de lectura a los dos sitios, incluso cuando se está escribiendo. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando se está programando el bootloader, ya sea desde fuera o ejecutándose el código desde el propio bootloader, es decir, se está reescribiendo el mismo, en ese momento la CPU se detiene. El microprocesador detiene hasta que se finalice la escritura en la zona del bootloader. Esto sería en cuanto a la memoria flash. Si vemos ahora las diferencias entre el 328 y el ATmega 8 en la memoria estática RAM y la EDOSPRON, vemos que en cuanto a la RAM es prácticamente igual en la parte primera, lo único que cambia en el 328, que tiene a partir de la dirección 60 hexadecimal, aquí sí coincide, es la dirección de 8 bits, o sea la que vamos a ver en la estructura de memoria también, coincide con el byte. Vemos que tiene 160 registros exteriores de entrada y salida, que el ATmega 8 no los tiene. Y luego la capacidad de la memoria RAM es de 2K en el ATmega 328 y en este caso solamente es de 1K. Y la EDOSPRON pues también tenemos lo mismo, el direccionamiento es igual, pero la capacidad de la memoria en el ATmega 328 es de 1K y en el ATmega 8 es solamente de 512. Así que ambos microprocesadores los podríamos intercambiar, montar en la placa de Arduino Uno, pero hay que tener en cuenta que algunos programas, por capacidad o por prestaciones en cuanto a falta de memoria, podrían no funcionar. Aquí en esta lámina he representado el tamaño de bootloader en el ATmega 8 o el ATmega 328P. El tamaño lo podemos dimensionar con dos bits, el bit denominado como boot SZ1 y el boot SZ0. Dependiendo de su valor, lo podemos dimensionar para que sea más pequeño. Esta porción de memoria, normalmente el bootloader no lo va a ocupar entera y si la apartamos hacia abajo, dejamos más espacio para la memoria de programa. El programa puede invadir esta zona, de hecho, si no necesitáramos el bootloader, podría ocupar todo el tamaño de la memoria flash. Para entender cómo funciona el microprocesador cuando el bootloader está cargando la memoria, tenemos que ver la estructura. La estructura de la memoria flash es de 16 bits, no como la memoria EDOSPRON y la memoria RAM, que son 8 bits. En este caso, trabaja cada dirección por una palabra son 2 bytes. Y cuando graba lo hace en bloques, lo hace por páginas. Se denomina páginas, es la estructura parecida a como lo haría una tarjeta SD. Entonces graba un sector, que es una página, que consiste en 64 palabras. 64 palabras en el ATmega 328 y en el caso del ATmega 8 son 32. Esto lo que posibilita es que con un solo byte se direccione cualquier lugar de la memoria. Por ejemplo, con el ATmega 328 tenemos 256 páginas en toda la memoria y podemos posicionarnos en cualquier bloque. Cualquier bloque de 64 palabras que serían 128 bytes. El hacerlo así implica que el direccionamiento es mucho más ágil, pero vamos a perder capacidad de memoria porque la página cuando se escriba nos quedará al final del fichero una cola. Esas colas luego no se pueden direccionar con otro tipo de dato y eso se pierde. Pero bueno, es una ventaja porque se puede hacer el direccionamiento mucho más rápido y estamos utilizando un solo byte para direccionar una memoria de gran tamaño. En el caso del ATmega 328 es 32K de memoria, son 256 páginas y en el caso del ATmega 8 serían 128 páginas, en total aquí tenemos 96 más las 32 de aquí abajo para direccionar los 8K de memoria. En este caso, como vemos, son 32 palabras, son sectores más pequeños porque la capacidad de memoria es menor. Y este modo de almacenamiento por página también se hace en la memoria EDOSPRON. La memoria EDOSPRON es de tamaño más pequeño, pero el número de páginas es igual. En el caso del ATmega 8 son 128 páginas tanto en la memoria flash como en la EDOSPRON y en el ATmega 328 son 256 páginas tanto en la memoria flash como en la EDOSPRON. La diferencia es que las palabras son 4, solamente son 4 y como son de 8 bits son 4 bytes. Como resumen, la escritura y lectura de la memoria flash y la EDOSPRON se hace por páginas. La página del ATmega 328 mide 128 bytes, la del ATmega 8 mide 64 y el tamaño de cada página en la memoria EDOSPRON en ambos microprocesadores es de 4 bytes. Y esto es importante saberlo para no confundirnos cuando estamos leyendo la memoria con un editor externo, un editor hexadecimal, vamos a ver los datos en bytes
y el direccionamiento interno lo está haciendo por palabras. En este caso, si estuviéramos con el Atmega 328, el boot reset empezaría en la dirección 3800, y si lo buscamos con el editor hexadecimal nos tiene que aparecer el código a partir de la dirección 7000, la dirección 7000 hexadecimal. Eso si tuviéramos configurado el bootloader al tamaño máximo, que es con 2 ceros. Y con esta misma configuración en el Atmega 8 encontraríamos el bootloader con el editor hexadecimal a partir de la dirección 1800 hasta el final. Si tuviéramos una configuración diferente, aquí está un punto más pequeño, el tamaño 01, nos deja más espacio para programa, tendríamos el bootloader a partir de la dirección con el editor en la 7800, si es el Atmega 328, y en el Atmega 8 la 1C00. Antes de ver los detalles de la tarjeta que vamos a hacer para programar el bootloader de Arduino, vamos a ver el software de programación. Lo vamos a hacer a través del IDE de Arduino. Este programa tiene algunas funciones que he visto algunos vídeos que no se explica muy bien y crea un poco de confusión. Lo primero de todo es aconsejaros que utilicéis alguna de las últimas versiones. Yo estoy utilizando la 1.8.5. Se gestionan mucho mejor las librerías, aparte de que tiene más utilidades. En herramientas vamos a configurar nuestra placa. Nosotros podemos utilizar este IDE con un montón de dispositivos. Yo lo tengo configurado con el Arduino 1, que es el que voy a conectar, pero se pueden utilizar un montón de ellos. Otra cosa que tenemos que comprobar es que tenemos conectado el interface a nuestra placa de Arduino y la está reconociendo. Aquí, como podemos ver, el puerto está deshabilitado. Eso quiere decir que yo ahora mismo no tengo el Arduino conectado, o el driver del PC no está reconociendo el puerto de Arduino, o tengo un problema que habría que solucionar. Aquí, si vemos abajo, pone que está conectado al COM 4, pero está conectado al COM 4 porque está leyéndolo del fichero de configuración y es el último puerto que utilicé, pero eso no quiere decir que esté conectado. Por eso es conveniente comprobarlo aquí, que está conectado al puerto que tenemos en este momento conectado a nuestra placa. El puerto puede traer una etiqueta, aparte de que ponga COM 1, COM 2, COM 3, COM 4, que ponga Arduino 1, Arduino Mega. Esa etiqueta no está cargada en el bootloader del microprocesador del Atmega 328P o el Atmega 8. Está grabado en el bootloader del dispositivo USB que estamos utilizando como interface, en caso de que tenga etiqueta, porque puede que no la tenga. Algunas placas de origen chino no tienen ninguna etiqueta y no pone nada. O estamos utilizando un dispositivo Arduino que no tiene interface USB, estamos utilizando uno convencional, pues tampoco vendrá etiqueta. O vendrá el nombre del fabricante o puede venir cualquier cosa. Cualquier etiqueta de este tipo nos puede valer para saber cuál es el interface que estamos utilizando. La conexión, en definitiva, se está utilizando de este interface con nuestra placa de Arduino a través de USB, en el caso de Arduino 1, y se está conectando al puerto serie del microprocesador Atmega 328P. Cuando estamos programando, estamos haciendo algo con el interface y la placa de Arduino, estamos ocupando ese puerto serie. No se puede usar en paralelo con otra aplicación que tengamos puesta en la placa de desarrollo o cualquier otra cosa, porque el puerto se está utilizando a través del interface. Ese interface nos facilita que, como está conectado al PC, podemos, a través de otra aplicación gráfica, por ejemplo usar Processing, y nuestra placa de Arduino puede estar entregando datos y presentarlos de forma gráfica. Para poder programar el microprocesador, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar este interface para que haga la compilación. La va a compilar con los datos de la placa que le hemos puesto, porque sabe lo que tiene conectado esa placa, sabe el cristal de cuarzo que tiene, la frecuencia que tiene, y es importante porque a partir de ahí va a calcular las rutinas, sobre todo la de tiempos, velocidad del puerto serie, y lo tiene que saber, porque si nosotros luego ese proyecto lo cargamos en una placa aparte y no utilizamos el mismo entorno con el cristal de la misma frecuencia, no va a funcionar. Va a funcionar de forma o lenta o rápida, dependiendo si la frecuencia la cambiamos. Y ahora vamos a ver el modo de programación a través de este interface. Este interface nos permite programar de dos formas diferentes. Una directamente a la placa que la tenemos conectada, a la que le hemos seleccionado, que lo que va a hacer es transmitir ese dato por el puerto USB que se va a conectar al puerto serie. Va a necesitar el bootloader directamente el microprocesador, porque si no, no se puede cargar. A través del puerto serie no podemos hacerlo, porque el puerto serie necesita saber a qué velocidad va a funcionar los datos, la frecuencia del cristal, un montón de información que la tiene el propio programa, y si nosotros vamos a programarlo no es compatible. Vamos a programar algo que ya tiene programado, o sea, vamos a borrar algo de lo que necesita. Entonces no se puede hacer a través del puerto serie. Lo tenemos que hacer con un puerto que sea síncrono. El puerto serie es asíncrono. Entonces tenemos que hacerlo con un puerto síncrono que nos dé señales de reloj para que no intervenga la velocidad y no tenga que saber nada el microprocesador.
pues lo podemos hacer en serie a través de un interface ISP o lo podemos hacer en paralelo a través de un programador. Lo más cómodo es hacerlo conectado a la placa de desarrollo, conectando un interface ISP. Y aquí vemos los tipos de programador que podemos utilizar. Nosotros podemos utilizar este IDE de Arduino para utilizarlo como programador. Aquí hay diferentes programadores, pero también nos permite configurar al Arduino como programador. Y esta opción se va a utilizar en el IDE de Arduino exclusivamente cuando subamos el programa a través del programador. Subir usando programador. Si le damos al botón de subir, que es lo mismo que dar esta flecha, va a subir el programa a la placa que tenemos conectada de Arduino. Y si le damos a subir usando el programador, va a utilizar la opción de programador que tenemos ahí seleccionada. Hay dos opciones. Darle a este botón, veis que pone subir. Si le damos a la mayúscula, nos cambia y pone usando el programador. Como consecuencia, en herramientas, aquí el programador que tengamos seleccionado no lo va a utilizar el IDE de Arduino a no ser que utilicemos la opción de subir como programador. En condiciones normales, esa opción da igual en la posición que la dejemos. Una cosa que molesta a mucha gente es que cada vez que queremos programar un microprocesador tenemos que compilar. Le damos al botón de subir, independientemente de si hemos modificado el código o no, lo va a compilar. Si tenemos que programar 10 dispositivos, cada vez va a hacer una compilación. Entonces vamos a localizar dónde está el archivo hexadecimal para poderlo utilizar con un programador externo, paralelo o como queramos. Para eso entramos en configuración, preferencias y aquí abajo en la opción avanzada vamos a entrar. Es importante también saber dónde vamos a guardar nuestros proyectos, seleccionar nuestra carpeta que lo tenemos aquí y aquí hay un montón de cosas que podemos seleccionarlo. Por ejemplo, pues ponerle números de línea, lo seleccionamos, aquí lo veis, nos aparecen números, bueno, hay un montón de opciones que las podéis ver. Bueno, lo importante es localizar este archivo. Este pad, entramos aquí y aquí vemos que está el archivo de preferencias.txt. Este archivo se lee al abrir el IDE de Arduino y se vuelve a grabar cada vez que se cierra. Por lo tanto, tenemos que salir de Arduino, abrir el archivo, lo editamos y luego abriremos el IDE. Con las configuraciones que hayamos cambiado, se cargará. Si lo hacemos al revés, lo que va a pasar es que cuando cerremos el IDE de Arduino nos va a borrar lo que hayamos hecho. Con el interface de Arduino ya cerrado, abrimos el archivo de preferencias y bajamos hasta el exportador de la plataforma de la aplicación. Está aquí en inglés. Aquí lo tenemos, está en activo, tiene que estar así. La aplicación al parar tiene que estar también activo. Y luego la carpeta que vamos a crear le vamos a decir que la borre, también está activo. Podemos ponerlo en falso si queremos que no borre, pero se va a acumular todas las compilaciones y el archivo crecerá mucho. De esta forma se creará el proyecto en esta carpeta y luego borrará todo el contenido de la carpeta que le digamos. Tener en cuenta esto porque tenemos que crearle una carpeta limpia, si no nos borraría los archivos que nos podrían interesar. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar la ruta de donde tengo los proyectos. Aquí está el path. Control C. Me voy donde pone exportar. Luego el archivo lo va a ordenar, pero bueno, yo lo voy a poner más o menos donde tendría que ir. Aquí lo pego. Aquí le pongo construir, build, y luego sobre esta carpeta que es donde tengo los proyectos voy a crear una carpeta, esto es muy importante, y la voy a llamar hex de hexadecimal. Esta carpeta, como no existe, la creará y sobre esta carpeta es donde meterá todos los archivos hexadecimales, las librerías, un montón de información que ya veremos luego. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es cerrar guardando, le decimos que guardar y ya podemos abrir el interface de Arduino y compilar un proyecto para ver qué es lo que pasa. Voy a verificar este programa, así se ejecuta la compilación y se genera el archivo hexadecimal. Ya terminado, no da ningún error. Ahora voy a abrir la carpeta donde he creado el hexadecimal y aquí la tenemos. Como veis, está creada la carpeta y han metido todos los archivos. Aquí vemos el proyecto con el bootloader, el hexadecimal incluido el archivo del bootloader en caso de que quisiéramos cargarlo. También lo tenemos sin él, no es necesario. Podríamos copiar el archivo sin el bootloader o con él. Y luego hay un montón de archivos, está toda la información de compilación. Incluso el sketch también lo guarda, sobre el que ha trabajado. Y bueno, hay un montón de cosas como las librerías que ha utilizado. Vamos, está toda la información de esta compilación. Estos datos, como le hemos dicho en el archivo de configuración que lo borre, si hacemos otra compilación va a borrar esto y va a poner lo nuevo. Lo voy a poner aquí a un lado,
A ver si puedo hacerlo, que se vea. Sí se ve. Voy a abrir ahora otro proyecto, archivo, proyecto. Este del LCD también. Le doy a verificar para que haga la compilación y voy a poner la carpeta encima porque ahora no se ve. Aquí lo tenemos, ya ha borrado los archivos, ya está creando los nuevos. Aquí lo veis, LCD-1. Ha terminado la compilación y si este archivo lo quisiéramos mantener, lo tendríamos que copiar en otra carpeta. Antes de empezar a montar el programador ISP, lo que vamos a hacer es cargar el firmware necesario para que el Arduino se comporte como un programador ISP. Para eso lo que tenemos que hacer es abrir el archivo de ejemplo y aquí lo tenemos, Arduino como ISP, y lo abrimos. Ahora tenemos este código que es el que tenemos que enviarle, de forma que se comportará como si fuera el bootloader del Arduino. Convertiremos nuestra placa de Arduino en un bootloader que nos va a permitir, mediante el puerto ISP de ese Arduino, programar otro Arduino. Lo podemos hacer conectándolo a una placa que esté montada. Le elegiremos el dispositivo que queramos. Puede ser un Arduino Mega, Arduino Nano o el que queramos, da igual. Entonces acabo de conectar el Arduino. Lo primero que vamos a ver es el puerto. Está deshabilitado, ya lo reconoce. Aquí, si os fijáis, pone el COM 4 y el que tengo conectado, como es una placa nueva, es el COM 3. Ya lo tenemos. Para asegurarnos, lo que se puede hacer es decirle que nos dé información de la placa. Le damos, nos responde, de esta forma ya aseguramos que está el dispositivo conectado. Entonces, en este firmware lo que podemos ver es que tiene unos LED de indicación que, si lo montamos en nuestra placa, nos puede ser de utilidad para saber si el programador está funcionando o no. El LED de la salida digital 9, indicación de que está conectado con el esclavo. El 8, indicación de error. Y el 7, indicación de que está programando. Estos tres LEDs los vamos a conectar. Aquí vemos la definición del pin reset y de los 3 hilos de programación del ISP. Y ahora lo que vamos a hacer es enviárselo al Arduino. Le damos a subir y programamos la placa. Ya nos da que ha subido, ya tenemos programada la placa de Arduino como programador ISP. Es decir, va a funcionar como si fuera un bootloader de otro Arduino. Lo que haremos es una placa para que conecte las salidas del puerto ISP de esta placa con las conexiones del puerto ISP del otro modelo de Arduino. Este es el esquema del programador ISP que voy a montar. Lo que voy a hacer es montar toda esta parte en un circuito impreso. Lo haré del tamaño del propio Arduino para que los pines de conexión se conecten directamente con la parte de arriba. Así no habrá que hacer ningún cableado. Aquí pondré un zócalo de 28 pines. Lo suyo sería poner un zócalo de inserción rápida, pero bueno, como no voy a programar muchos, tampoco me importa. Si se estropeara este zócalo, pues lo cambio y ya está. Lo que hay que montar es nada más el circuito reset. Le vamos a poner la resistencia, en este caso no vamos a poner el diodo porque lo vamos a controlar el reset si queremos con un pulsador. El cristal de 16 con los 2 condensadores y las conexiones de los hilos de reloj, MISO, MOSI y el hilo de reset. Hay que tener en cuenta que este pin es el único que no va conectado pin a pin con la otra placa de Arduino, porque esto podría ser otra placa. El pin de reset del dispositivo que vamos a programar lo conectamos a la salida digital 10, porque es la que en el disquete nos va a controlar el circuito de reset. Esto, si fuera una placa de otro Arduino, iría pin a pin, el reloj con el reloj, el MISO con el MISO, el MOSI con el MOSI y las alimentaciones. Y luego lo que le voy a poner también son estos 3 diodos LED que ya habíamos visto que en el disquete los controla, las salidas 9, la 8 y la 7. Voy a poner un LED azul, uno rojo, uno amarillo. Este es el que nos va a dar la indicación de que está conectado con el esclavo. Cuando esté programando y haya algún error nos va a encender este diodo y cuando esté programando se va a encender este. Y aparte voy a poner otro que es bastante importante, que es el que va a detectar la actividad de la señal de reloj. Esto está muy bien porque así sabemos cuando resetemos este dispositivo si tiene cargado el bootloader o no. Al resetearlo tiene que dar unos impulsos que veremos que este se enciende si está cargado, y si no está cargado pues no veremos el encendido de este diodo LED. Este es el nuevo Arduino Uno que he comprado para usarlo de programador, con encapsulado SMD soldado a la placa y por debajo lo he protegido con goma eva y cinta Kapton. Así no tendré que estar cambiando el circuito integrado en el otro Arduino. Ahora utilizaré esta placa para programarlo. La he hecho en Uniprint porque no merece la pena, solo tenía que hacer una. Le he puesto pines para que se adapte perfectamente a los de conexión del Arduino.
Los hilos de alimentación los he puesto por arriba para no confundir la orientación de la placa, y el circuito integrado también lo he puesto en la misma posición que tiene la otra placa de Arduino. Con la ayuda de esta gráfica voy a intentar explicar de dónde vienen algunas palabras como quemar el bootloader o fundir fusibles a la hora de programar un microprocesador. El quemar el bootloader viene de que antiguamente las memorias eran PROM, no eran EPROM, que son eléctricamente borrables, sino que eran de un solo uso. Se programaban una vez y ya solamente eran memorias de solo lectura. Aquí lo he puesto de forma esquemática, como si fuera una memoria de 4 direcciones y 4 bits, para simplificarlo. Y esto por supuesto iría controlado pues con transistores, semiconductores internamente, pero bueno, aquí lo he puesto como si fuera un interruptor. Aquí daríamos una tensión positiva y esto nos daría la dirección de memoria que queremos leer o programar. En condiciones normales las memorias venían con todos los hilillos conectados, o sea todos los fusibles sin fundir, y veíamos todo unos. Es el estado de las memorias actuales, incluso las EPROM cuando están borradas es todo uno. Entonces lo que se hace a la hora de programar antiguamente pues se ponía una tensión un poco más alta y lo que se hacía es mandarle los datos para que fundiera los fusibles, y con esto quedaba la memoria ya programada. Luego con la tensión de funcionamiento normal, normalmente eran 5 voltios, pasaba a modo lectura. La conclusión de esto es que tenemos que sacar el concepto que es básico, que a la hora de programar una memoria PROM, EEPROM o una flash, que en realidad es una memoria de PROM, nosotros lo que hacemos es escribir ceros, no escribimos unos. Si queremos escribir un 1 donde había un 0, no nos queda más remedio que borrar la memoria. De otra forma no lo podemos hacer. Ahora os planteo una pregunta. Imaginaros una memoria PROM que la hemos programado. ¿Se puede volver a escribir esa memoria? Algunos de vosotros habréis pensado que no. Pues sí se puede. Mientras haya fusibles podemos escribir todos los ceros que queramos. ¿Cuál será el límite de escritura? Pues cuando pongamos toda la memoria con todos ceros. Bueno, pues así es como funcionan las memorias flash y la EEPROM. Si una memoria tiene en un byte unas protecciones determinadas, una protección contra lectura, contra escritura, y la programamos, ese estado ya no lo podemos volver atrás. Nos tocaría borrar todo el microprocesador, porque los bytes de protección obligan a borrar toda la memoria para poderlos reconfigurar todos a uno. Entonces nosotros podemos ir añadiendo protecciones, pero no podemos volver atrás. Por eso las memorias, cuando escribimos, cuando ponemos una marca que activamos algún byte o algún bit, lo que estamos haciendo es ponerlo a 0. El estado activado es un 0. Parece que es al contrario de la lógica, pero es debido a esto. He abierto el interface del programador Mini Pro para ver los mapas de memoria, cuándo vamos a programar, cuándo está vacío y los valores por defecto. Aquí he seleccionado el Atmega 328 y tenemos 3 pestañas. La memoria que pone CodeMemo, esta es la memoria flash, esta es la E2PROM y esta es la de configuración, la configuración del microprocesador. Si vemos aquí, empezamos en la dirección todo ceros, está toda la memoria a 1, todo FFs, estos son bytes. La memoria flash se configuraba cada 16 bits, entonces las direcciones no van a corresponder con las que vemos aquí, por eso vimos las doble direcciones. Y vemos ahora la última dirección. En byte sería la 7FF, este es un 0 porque es esta posición, y sería la 7FFF. Esta sería la memoria flash. Ahora pasamos a la memoria E2PROM, vemos que también empieza en la dirección todo ceros, y la última dirección es la dirección 3FF. Esta sería la memoria 2PROM, y luego tenemos aquí los datos de configuración. Estos son bytes que se pueden configurar en bit. La marca significa que le hemos puesto un 0. Acordaros de lo que hemos visto antes, que está todo a 1 y la marca es un 0. De todas formas, la memoria por defecto, cuando la compramos de fábrica, ya viene programada en este modo, porque el microprocesador tiene que funcionar de alguna manera. Y está configurado para que funcione con oscilador interno, ya os lo digo, y es imprescindible programarlo. Y estos bytes se programan cuando se programa el bootloader. Con Arduino, si nosotros queremos configurar o programar a través del puerto ICSP, no nos queda más remedio, si no utilizamos otra utilidad, no tenemos otra forma de programarlo, que por lo menos haber grabado una vez el bootloader. Cuando se utiliza el interface SPI a través del IDE de Arduino, no se programa el bootloader, se borra, queda borrado. Y si ese circuito integrado lo acabamos de comprar, nunca ha tenido el bootloader grabado, esta información no la tendrá como tiene que tenerla y no funcionará. Funcionará con el oscilador interno a una frecuencia mucho más baja y el programa no funcionará de forma adecuada.
Por lo tanto, si utilizamos el interface SPI, aunque no utilicemos el bootloader, hay que cargarlo por lo menos una vez. Cargarlo y posteriormente mandarle el código. Y a partir de ahí ya se puede programar tantas veces como se quiera porque no va a pasar nada. La configuración por defecto tampoco tiene la dirección del bootloader en el sitio adecuado porque aquí está configurado con el tamaño máximo, 2 ceros. Tampoco está seleccionado el reset para que se vaya al bootloader. Tampoco tiene las protecciones de escritura. Bueno, le faltan bastantes cosas que sería necesario programar. Aquí he sacado la parte que más puede interesar, que es la de modificar los bits de bloqueo. A alguien que se dedique a hacer proyectos a medida y los venda, es lógico que no quiera compartir el código, lleva mucho trabajo y quiera protegerlo. En ese caso sí se puede hacer el desarrollo con el IDE de Arduino, pero a la hora de programarlo se va a quedar abierto. Tendría que utilizar alguna utilidad para modificar los bits de bloqueo. Y aquí está representado. Está en amarillo como lo hace Arduino. Al grabar el bootloader lo deja en esta posición. Sin restricciones para que el bootloader pueda actualizar la aplicación. El vector del reset apunta al bootloader para que se cargue. Está en 0, que es programado. Hay una protección para que no se pueda reescribir el bootloader, más que nada para que no se corrompa y para que desde la sección de programa tampoco se pueda escribir en el bootloader. Si se borra, por supuesto, sí se podría hacer. Y los bits LB1 y LB2 que están a 1, están sin restricciones y son los bits de bloqueo para que no se pueda leer o escribir en la memoria. Si habilitamos el LB1, que es poniéndole un 0, en este caso no se podría modificar ni la memoria flash ni la EEPROM. Con esto estamos protegiendo la memoria, pero se podría leer, copiar de nuevo, borrando la memoria, y se podrían hacer copias del programa. Lo que hay que hacer es poner a 0 los dos, el LB2 y el LB1. Por si alguno se lo pregunta, poner el LB2 a 0 dejando el LB1 a 1 es como si tuviéramos los dos a 1, se quedaría sin restricciones. Ahora estoy conectado al Arduino Uno, pero lo que voy a hacer es programar a través del interface ISP un Atmega 8A, y el Atmega 8A es de la versión antigua. Entonces tengo que ir aquí a herramientas y decirle que no es el Arduino Uno, que es el Arduino NG o más antiguo. Y luego volvemos otra vez a entrar en el menú y me da la opción de elegir el procesador, el Atmega 168 o el Atmega 8. Es el Atmega 8 el que voy a programar. Ahora no importa el código que yo tenga aquí, porque lo que voy a hacer es quemar el bootloader o programarlo y entonces no va a enviar este código. Va a coger el archivo del bootloader desde el interface y se lo va a enviar a través del programador ISP. El programador es la tarjeta de Arduino Uno. Ahora lo que hay que hacer es entrar en herramientas y darle a quemar bootloader. Cuando le damos aquí va a usar el programador y no va a enviar el código desde el interface. Le damos, aquí nos pone que está enviándolo, que puede tardar un tiempo, pero ya vemos que lo ha terminado de hacer. Vemos en la placa que ya lo ha programado. Si ahora le damos al botón de reset, podemos ver que el diodo LED verde parpadea. Ahora mismo este microprocesador ya tiene cargado el bootloader. Ahora ya podríamos coger el Atmega 8A, montarlo en una placa de Arduino Uno y funcionar como si fuera el Atmega 328P, con las restricciones que ya sabemos que tiene, pero la mayoría de los programas van a funcionar. Entonces lo que voy a hacer ahora, según está conectado, utilizarlo como programador. Voy a programar este sketch que tengo aquí, que es el último que hice, y se lo voy a programar al Atmega 8A a través del interface ISP. Tener en cuenta que al programarlo ahora lo que va a hacer es que me va a borrar el bootloader. El microprocesador lo podría montar en cualquier placa externa, podría reprogramarlo a través del interface ISP tantas veces como quisiera, pero si lo montara en una placa de Arduino no me permitiría programarlo, porque le hace falta el bootloader y no lo tiene, tendría que volverlo a quemar. Entonces para enviarlo, subir pero dándole a la tecla de mayúscula, que es subir usando programador, o dándole a programa y usar el menú que pone subir usando programador. Lo hacemos desde aquí. Lo compila, aquí ya vemos que lo va a enviar a la Atmega 8, lo está compilando y empieza a subir el archivo. Ya veis el programador que está parpadeando, está programando y ya ha terminado. También aquí vemos en el interface que pone que está subido. Ahora para comprobar que el bootloader lo tiene o no lo tiene, le pulsamos al botón de reset. Y como ves el diodo LED verde no hace nada. No hace nada porque no hay nada en el bootloader, no tiene bootloader, sin embargo sí tiene el programa. Para probarlo lo voy a poner en la placa y veréis cómo funciona.
Ya he cambiado el microprocesador, este es el 328 que tenía. Ahora enchufo la tarjeta, arranca perfectamente y vamos a ver si ya está funcionando. Como podéis ver, el programa funciona perfectamente y el único problema que habría que a través de la tarjeta de Arduino no podría volverlo a programar. Tendría que volverla a sacar y quemar el bootloader. Y ya por último, si necesitas saber el estado inicial de los bits de configuración y bloqueo de cualquier microcontrolador de tipo AVR, puedes consultar en esta página web. Se accede a través de este menú desplegable y aquí se encuentra toda la lista de microprocesadores AVR, Atmega, Atini, AT90, están todos. Seleccionas el que quieras, por ejemplo el Atmega 328P, y aparecen todos los valores por defecto con las marcas y se pueden abrir los menús desplegables, ver el contenido y aquí ya lo vemos en modo gráfico como lo veríamos en el programador. Cuando finaliza la configuración aparece una cadena hexadecimal con los valores y crea la línea de argumentos que tendrías que pegar al programa AVR-Dude y programar los fusibles del microcontrolador desde la ventana de comandos de tu PC.